vudús negros. ¿Dónde han visto eso? Entonces la pregunta es, ¿no? Ya estoy grabando la clase para enviarles al YouTube los que quieren volver para que sus trabajos para incorporar. ¿Por qué no existe una cultura anglo-india, ya que Inglaterra, escúchenme bien por favor, concéntrense, Inglaterra dominó la India desde el siglo XIV, ¿no? ¿Por qué no existe una cultura anglo-china si desde el mismo periodo está Inglaterra en la China, dominando, sacándoles el alma, explotando su té, su seda, su porcelana? Los está haciendo papilla a los pobres chinitos y a los indios. Pero no existe una cultura anglo-china. En cambio, los españoles están solo desde el siglo XVI en el Perú, casi desde fines del XVI, porque recién en 1570 se consolidan con el virrey Toledo, y existe una cultura andino-hispánica o hispano-andina. Les explico. Yo estoy cargando el Señor de los Temblores en Lima, y al mismo tiempo estoy cargando la imagen de Pachacámac, una cultura prehispánica que se desarrolla en Lima desde el año 200 y luego se vuelve una cultura poderosa, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo estoy cargando al dios vudú de los negros. Otro ejemplo. Estoy en el Señor de Huanca, ¿no? Al mismo tiempo que estoy haciendo bautizar mis camélidos, los carros, porque ustedes saben que arriba, en Huajoto, los camélidos en el prehispánico pastaban 2 meses, acumulaban grasa en su pielcita, y de ahí bajaban a Huanca y recién iban hacia el Collasuyo. O sea, los transportes del prehispánico ahora son los camiones bolivianos que van a bautizarlos al Señor de Huanca, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo que voy al Señor de Huanca, estoy yendo a ver a mis camélidos, a Huiracocha, Dios antiguo, pero también al Señor de la Columna, que sana el agua del bien y del mal, ¿no es cierto? El Señor doctor que sana. Entonces estoy viendo al Pachatúzan, el que sostiene el mundo prehispánico, pero también al Señor de la Columna, que los mercedarios, ¿no es cierto?, invocan. ¿Quién es el Señor de la Columna? ¿Qué es el Pachatúzan? El Pachatúzan es donde Dios sostiene el mundo, el que sostiene el mundo, ¿no es cierto? Tú vas por San Jerónimo, donde ha caído el avión Lanza, subes esa cuesta arriba, llegas hasta Huajoto, ¿no es cierto?, donde están las canteras incas, ahí entras a la Pampa, ¿sí? Entonces, es el Pachatúzan el que sostiene el mundo. Pero el Señor de Huanca es el Señor de la Columna, que representa, ¿no es cierto?, a Atlas de la cultura griega, representa a Sansón con los filisteos cuando es amarrado y le cortan el pelo y hace su último esfuerzo y ya se caen las columnas y se cae todo. Y dice un mito cristiano que cuando a Cristo lo están azotando y el judío lo está azotando, porque nunca los judíos lo azotaron a Cristo, ¿no? Fueron romanos, ¿no? Fíjate cómo inventan esa historia contra los judíos, ¿no? Entonces, tú estás adorando al Pachatúzan, al Huiracocha, que tiene los camélidos, pero también estás adorando al Señor de la Columna. Eso no existe ni en China, ni en la India, ni en África, ni en ninguna de las colonias inglesas, holandesas o francesas. Claudia Valeria, ¿me querías decir algo?
Sí, profe. O sea, estaba como que pensando en que en Perú hubo una especie de sincretismo, ¿no? Donde se juntaron como que un montón de cosas, como lo que nos está comentando, ¿no? Las costumbres, creencias españolas, lo que es tradicional del Ande. O sea, al final es como que hubo una especie de conglomerado de todo esto y nada, ¿no? Simplemente nació un sincretismo. Justo estaba buscando para ustedes antes de la clase, ¿no? Una, una película. Se llama El Rey Arturo del 2004. Busquen esa película. Y yo quería ver un momento. Hay un momento en que el anglosajón, el hijo del rey anglosajón, está violando a una franca, a una de las Galias. La está violando. Y su padre, el rey, le descubre y lo azota y le pega. Pero no le pega porque le está violando el anglosajón. Le pega porque dice, no te mezcles con otra mujer de otra cultura. No sé si me dejo entender. ¿Se me está entendiendo? ¿Sí? Sí, profe, sí se le Sí, entiende. profesor. Ya. Entonces, todos los pueblos anglosajones que son una tribu nórdica de los godos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los godos? Son distintos a los flacos. No, no, no. ¿Quiénes son los godos? Gilmar, segundo de secundaria. Está Gilmar a la una, Gilmar a las dos. ¿Quiénes son los godos? Son invasores. ¿Son invasores o más bien ellos los han invadido y ellos más bien recuperan su terreno de Roma? ¿Ah? Bueno, los godos son un pueblo que se desarrolla paralelo a la última etapa del Imperio Romano. Es un pueblo que va desarrollando otro modo de vivir a lo que es Roma, ¿no? Y los godos se dividen en ostrogodos que ocupan Italia y forman Italia, en francos que ocupan la Galia e inauguran Francia, los suevos ciárranos que inauguran todo lo que son los países escandinavos, los anglo y sajones que invaden la Britania y más tarde va a ser Inglaterra y el Commonwealth, los visigodos que ocupan España, ¿no es cierto? Entonces, la rama de los anglosajones, que son los que están en el norte, no se mezclan con nadie, los matan. Los matan. En cambio, los visigodos, los francos, que ocupan todo lo que fue el territorio romano, sí se mezclan con los demás. Esos mismos visigodos que más tarde van a ser ocupados por los moros, o sea, los árabes, los musulmanes en el siglo VII, mezclados con los judíos que están en España desde el año 150, porque fueron expulsados de Jerusalén luego de la rebelión de Bar Kokhba, que estaba pensando que iba a venir la segunda venida de Cristo. Entonces Bar Kokhba se rebela, ¿ya? Bar Kokhba se rebela y ¿qué ocurre? Tito los bota a todos los judíos a España. Entonces en España están conviviendo judíos, están conviviendo moros, musulmanes, españoles, cristianos, ¿no? España vendría a ser la sociedad más democrática del mundo, ¿no? Creo que todo esto muere con la Guerra Civil Española, ¿no? En la Guerra Civil Española muere toda esta España esplendorosa, que, ¿no? Justamente por los fascistas y los comunistas, se sacan el alma y se matan entre ellos, ¿no? Entonces ocurre que esa gente es la que va a venir
aquí al Perú. ¿Ya? ¿Se me está entendiendo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Ya, lo voy a volver. ¿Ya? Es que el problema es que ustedes no han estudiado bien temas de historia, ya. Fácil sería si ustedes, yo no sé, voy a hacer creo un juicio a los profesores de historia, caramba. Ya está, entonces voy a poner la asistencia, ¿ya? Ya está. A ver. ¿Qué decía? Ya está. Repito. El mundo anglosajón está del muro de Adriano para arriba, ¿ya? El muro de Adriano es Inglaterra, más o menos el tercio, hasta donde llega la 8ª legión romana, ¿sí? Y de arriba están los pictos, están los britanos, Bilton Gatorade, ¿no? El gran líder de los britanos, que no se deja dominar. De allí para abajo están todos los que es Roma. En Roma, ¿no es cierto?, no se hacen problemas de combinarse entre grupos étnicos y culturas. Pero los anglosajones no se mezclan, ¿ya? Entonces, voy a explicarlo mejor con gráficos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me ponen atención? ¿Sí? ¿Les explico? Mejor con un gráfico. Ya, ¿les gusta el tema? Sí, profe. ¿Está interesante? Entonces, sí, empezamos con el tema. El tema de hoy era la pregunta que se hacen siempre cuando hablamos de cultura, ¿no? Y esto les va a servir muchísimo como artistas a ustedes para que vean los temas que van a trabajar. No sé, tonto, cholito, indigenista, por favor, ya pues, ya. Hagan otras cosas también en el arte, pues hay otros problemas más graves en nuestro arte, ¿no? Y voy a utilizar esta palabra que es de Nathan Batchel, un gran antropólogo, que dice que la cultura andina no solo ha resistido. Ustedes van a escuchar en conferencias sobre Tupac Amaru, los incas, la cultura andina, 500 años de resistencia, sí, pero es una resistencia con adaptación, ¿no es cierto? Ya, yo me resisto al opresor, pero no basta que me resista, que le diga no, que lo rechace. Al mismo tiempo estoy conviviendo con él, estoy aprendiendo del opresor, entre comillas, porque me guste o no, ese opresor, entre comillas, tiene más armas que yo y yo también tengo otras armas que él no tiene. Entonces, el concepto es que no solo existe resistencia, sino que también adquiero las habilidades del otro. ¿Ya? Entonces, no es lo que dicen pues algunos ideólogos fanáticos, que la cultura andina es purísima y que resiste todo. Sí, resiste, pero adaptándose, entrando a la modernidad, utilizando el mercado, utilizando las armas del enemigo, entre comillas, ¿no? Y aquí viene toda la teoría de la ambivalencia de la colonia. Por un lado trae opresión, pero por otro modernidad. Y tú tienes que ser muy inteligente. Tienes que ser demasiado tolerante e inteligente para usar esas ventajas. ¿Ya? Entonces, siempre escuchamos esto. Si los ingleses nos hubieran conquistado, estaríamos mejor. ¿Sí? ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, a veces dicen así de que
los países que conquistaron los ingleses ahora son potencias. Ahora, pero yo pienso que ¿quieren ver? ¿Quieren ver? Eso, justo. Miren cómo trataban los ingleses, cómo tratan los ingleses a los otros, ¿no? No se mezclen con el otro, ¿no? Y esa escena del padre de la tribu anglosajona pegándole a su hijo, no porque estaba violando a una mujer, que eso ya es un crimen. En ese entonces no era, ¿no? Porque el machismo era terrible. Sino porque se está violando a una mujer de otra tribu, ¿no? Entonces van a ver ustedes que los anglosajones, pues son una joyita, ¿no es cierto? Miren, así los tienen a los norteamericanos. Miren ustedes. Acaba de ganar Boric, ¿no es cierto? En Chile, de nuevo la izquierda. Una izquierda, ¿no? Más izquierda que la Bachelet, ¿no? Y justo habló en Mapuche, ¿no? Mira, los ingleses pagaban $10 por oreja de un mapuche. Lo que quería decir que ese mapuche lo habían matado, pero como no llevaban su cuerpo, llevaban las orejas en una bolsa y le daban al comisionado inglés, que son los que estaban en Chile, y les pagaban por ello. Eso hacen los británicos, ¿ya? Otra de las cosas que siempre escuchamos, ¿no? Los españoles son genocidas, el genocidio español, Un momentito, genocidio tienes que tener en cuenta que es algo muy grave, no lo digas, cuidado con usar esa palabra. Genocidio es cuando haces una matanza deliberada, cuando piensas matar y exterminar, ¿ya? Cuando en tu cabecita está el exterminio, ¿no es cierto? Cuando hay un exterminio, ¿ya? Planeado, pensado, bien hechito, cuando te propones matar a la gente, tienes un plan. Yo quisiera que alguien de ustedes me diga si existe algún documento español donde realmente se pensaba exterminar a los indígenas. ¿Alguien conoce ese documento? ¿Esa idea de exterminarlos? ¿Alguien conoce? No, profesor. Más bien al contrario, han venido para mezclarse. Yo pongo un ejemplo nomás de mi amigo, mi gran amigo, Alfredo Inca Roca. Amigo mío, compañero de partido, que hemos peleado juntos en la trinchera, en la familia muy querido, ¿no es cierto? Es un tipo de 1,80 y tantos, casi 90, espigado, con características ¿no es cierto?, caucásicas, ojos azules. Y él apellida Inca Roca. ¿Qué te está diciendo eso? O mi amigo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Carlos Mamani, de primaria, en el Colegio Ciencias. Alto, rubio, ¿no es cierto?, que tenía su heladería en esa calle Arrayán, donde antes había una calle, donde ahora está el Coricancha, ahí había una calle frente al Colegio de la Merced, ¿no? Lo que ha hecho Alan García es expropiarlo con Daniel Estrada y lo ha dejado libre para que se vea el Coricancha, ¿no? Algo así quería hacer el anterior director del Ministerio de Cultura, el antropólogo Óscar Paredes Pando, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que hay Inca Roca rubios, Chinchiroca rubios, Quispe rubios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchos españoles vinieron acá, se mezclaron con dinastías de Quispes, ¿no es cierto?, Guamanes, que son de Alcurnia, porque esos apellidos recién son criticados en el siglo XVIII, con los Borbones y en la Independencia, que es donde más matan indígenas que los españoles. Los criollos en la Independencia han robado más tierras y han matado más indios, entre comillas, que los españoles, ¿no? Entonces vinieron acá e incluso adoptaron el apellido
cambiaron sus apellidos españoles por apellidos nuestros, porque aquí había un Estado y una sociedad más estructurada. Entonces, gran parte de las personas que colaboraron con España cambiaron sus apellidos a Tupayachi, a, digamos, Quispes, Sonjo y todos esos apellidos, ¿no? Que eran, en realidad, digamos, en esa sociedad de castas, eran de abolengo, ¿no? Entonces, ¿se puede decir así, señores alumnos, que aquí ha habido genocidio? Cuando más bien venían a mezclarse, a hacer familias, más bien se preocupaban en que la gente no muriera, ¿no? Cuidaban a las personas. ¿Se puede decir? ¿Conocen algún genocidio, alguna matanza que registre la historia en la conquista? Ninguna. ¿Alguien conoce? Las muertes que se han dado en cantidad han sido por lo que hoy estamos pasando, pandemias, ¿ya? Como éramos aislados, no había... ¿Me están escuchando, por favor? Quisiera que me digan. Sí, profesor. Ya, contéstenme pues, contéstenme. ¿Alguien conoce, he preguntado, algún texto, algún escrito donde España planee eliminar a los pobladores de América? ¿Alguien conoce? ¿No es más bien al revés? ¿Ah? Como usted comenta de que quizás fueron las pandemias como la gripe española. ¿Sí? No, claro, eran entonces la sífilis, la viruela y no sé, alguna más, la influenza, o sea, de gripe se morían. Ahora tenemos gripe y no nos morimos, ¿no? Ya está. Esto sí es genocidio. Esto. Los turcos en 1915 deliberadamente, con un documento pensado, planeado, bien concientizado, mataron 2 millones de armenios. ¿Y qué ocurre? Nadie le ha hecho juicio hasta ahora a los turcos, nadie. A los alemanes, por haber iniciado una guerra que después ocasionó las muertes, pucha, que los han matado, los han ahorcado, han prohibido de Alemania todo el nazismo, también el comunismo, todo se ha prohibido. ¿Ya? En Alemania sí ha habido, ¿no? En Estados Unidos, los negreros del Ku Klux Klan, todos han pasado a la cárcel, todos. Los que mataron a Luther King, los que mataron a Kennedy, sigue abierto el proceso. Los han desterrado de la política, han cambiado, ¿ya? En Alemania federal y en Alemania occidental los han sacado a todos los funcionarios que habían hecho matanzas en el muro de Berlín. Pero, ¿qué corona tienen los turcos que no se les hace ningún juicio hasta ahora y siguen gobernando los mismos que han matado? ¿Por qué? Porque ahí están los misiles norteamericanos. Pero si Norteamérica turro cada día con palo, con fierro, a Venezuela, a Corea del Norte, a Cuba, ¿no es cierto? Que son dictaduras, ¿no? Y por supuesto que hay que condenarlas. Pero cuando tienen que hablar de Turquía, calladitos. ¿Por qué? Porque ahí están sus bases militares. Y cuando lo mismo hacen cada día, en Arabia Saudita, calladitos los norteamericanos. Ahí sí, no hablan de democracia, ahí sí no son demócratas. Cada día violan niñas de 10 años, les hacen casar con viejos, y los viejos ni siquiera esperan que sean mayores de frente, tienen con ellas el uso íntimo, y las perjudican, las dañan, las embarazan, y una niña de 10, 12 años ya está muerta en vida cuando no ha desarrollado. Matan periodistas, a un periodista lo han matado, lo han torturado, lo han hecho pedacitos, vivo, lo han cortado y nadie ha dicho nada, ¿no? ¿Por qué? Porque le da petróleo a Norteamérica. Y ahí es el país que controla. Entonces, fíjense la hipocresía. Eso sí es genocidio, ¿no? Planeado, ¿no? Stalin, hasta ahora nadie los juzga a los comunistas. El señor Putin, el presidente de Norteamérica, de Rusia, es un mafioso.
miembro de la KGB, torturador y asesino, heredero de todo el estalinismo criminal. Dejó morir 5 millones de ucranianos de hambre a propósito, porque los ucranianos no querían ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nadie dice nada, ¿no? Y ahí me faltó poner lo de China. China ha matado ¿cómo se llama? Sun Yat-sen, desde el siglo XIX, pasado por Chiang Kai-shek, seguido por Mao Zedong, hasta Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Ha matado algo de 80 millones de personas. Y siguen en el poder. Eso sí es genocidio, porque lo han hecho planificado, ¿no? Los ingleses, nadie les dice nada porque son ingleses. Dejaron morir en 1947 de hambre a los bengalíes porque eran rebeldes. Los dejaron morir y estas son fotos de esa época. Esto sí es genocidio. Ya ni hablar los nazis en las cámaras de gas y de muerte, ¿no? Entonces, eso es pues la canción, ¿no es cierto? Estos serían, ¿quiénes? Serían los Tu amor es un periódico de ayer, ¿no es cierto? Entonces, justo les preguntaba, ¿por qué no existe una cultura anglo-hindú o anglo-china? ¿Por qué? Porque ellos han ido a matar. España ha venido a reunirse, ¿no es cierto? Y hemos visto la reciprocidad, y hemos visto todo ello, y hemos visto cómo la cultura andina, ¿no es cierto?, sobrevive hasta ahora con su lógica. Pedro Castillo ha resultado siendo un fraude, pero el Perú no cae, no hay saqueo. Están vendiendo, negociando, lo mismo que hacían los anteriores gobiernos de derecha, que llaman así, está haciendo este gobierno. Y no hay un estallido social, no hay una revolución. ¿Por qué? Porque hay una institución andina que está manteniendo la democracia y el mercado. Entonces, para esta tarde, esta noche, hablar de todo la supervivencia andina, ¿no es cierto? Estas dos canciones lindas que hemos hablado, Sabor a ti, ¿no? O sea, los dos, sabor a mí, sabor a ti, ¿no? O sea, esa relación linda que hay entre dos amantes y que más tarde uno influencia en el otro, ¿no? Y esa canción linda, amémonos, ¿no? Pero Inglaterra, los anglosajones son la canción de Héctor Lavoe, Tu amor es un periódico de ayer, ¿no es cierto? En la mañana, titular a toda página, y en la tarde, noticia olvidada, Radio Bemba, ¿no? Entonces, esas dos canciones quiero que ustedes lo tomen en cuenta para ver esta permanencia de lo andino. Pero para hablar de la permanencia de lo andino, que ustedes no creen, porque a ustedes les han metido un discurso de la pureza andina, de que los españoles han sido malos, de que nos han malogrado nuestra historia, de que la culpa lo tienen los imperios, ¿no es cierto? Hay un expresidente, ¿no es cierto?, del sur del Perú, de un país sureño, no quiero decir quién, que habla del imperio, el imperio, y el imperio, y el imperio, ¿no es cierto? O sea, todo es el imperio, pobrecitos nosotros, ¿no? O sea, somos unos, ¿no? Unos retrasados, unos tipos así, sin neuronas, que viene el imperio y como animalitos, ¿no? Entonces yo aquí abajito voy a poner el autor, y aquí arribita voy a poner cómo es que se inventa este discurso, o sea, para que ustedes comprendan cómo la cultura andina se fusiona, se moderniza, va absorbiendo, se va adaptando, con la ayuda de la cultura española, porque la cultura española también hizo eso, nosotros, o sea, por eso es que somos un país con fuerza,
uno de los países que tiene menos índice de riesgo. Estamos mejor que Venezuela, mejor que Argentina. Estamos casi igual que Chile en lo que se llama, digamos, predictibilidad de riesgo. Somos uno de los mejores en el mundo. ¿Pero por qué? Porque tenemos una cultura andina que se adapta, que no rechaza. Quienes rechazan más bien son algunos ideólogos. Pero para que ustedes entiendan esa cultura andina, primero quisiera que desaprendan algunas cosas que les han enseñado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me responden? Sí, profesor. Ya. ¿Están dispuestos a desaprender? Claro, profe, creo que sí, prácticamente hemos venido desaprendiendo en el curso porque muchas cosas que usted nos dice van muy a lo contrario de lo que, entre comillas, hemos aprendido, ¿no? Y está bien. Perfecto. Entonces, para entender la adaptación del mundo andino, primero tenemos que desaprender todas esas, casi digo una cosa fea, si casi se me sale, me hubieran denunciado, esas tonterías, ¿no es cierto?, que nos han enseñado, ¿ya? ¿Ya? Y aquí abajito voy a poner los autores en los que me respaldo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, este no es un discurso de Martín Romero, ¿ya? Este es un discurso de Enrique Urbano en este caso, ¿ya? Son varios autores que tratan, ¿no? Pero voy a poner aquí abajito, por favor, siempre miren, para que ustedes digan, ¿en qué se basa, señor? ¿No? Tienen todo el derecho de decirlo, porque debe haber alumnos que tienen otra posición, con mucho gusto. Yo no voy a calificar sus conclusiones, sino ese alumno, si tiene algo contrario, tiene que demostrar como yo, con argumentos, su idea. No voy a calificar a qué concluye. Me puede decir, pues, que los españoles son unos desgraciados, perfecto, yo no me voy a hacer paltas, ¿no? Discúlpeme la expresión. De lo que sí voy a requerir es de que ese alumno me demuestre eso, ¿no? Como yo esta vez lo voy a hacer. Entonces les reto, les lanzo el pañuelo y les digo, demuéstrenme lo contrario, ¿ya? Porque esta es la interpretación de Martín Romero, pero apoyado en estos autores, ¿ya? Mire, lo que yo creo es que esa idea de que los incas son un paraíso, de que todo es España, Norteamérica, lógico, no son unos santitos, ¿no? Toda esa idea, ¿no es cierto?, que nos hablan de que, pues, hemos sido lo perfecto, viene más o menos desde 1750, con las ideas de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau es uno de los grandes hombres que impulsa una revolución no liberal, no burguesa, sino una revolución del odio, de que hay que matar a la monarquía y no aprovechar de ella, matarla, eliminarla. O sea, generar un estado de terror, un estado vengativo, un revolucionario de matar una clase opresora, matar a los opresores por parte de los oprimidos, ¿ya? O sea, Jean-Jacques Rousseau distorsiona toda la lucha de los burgueses y la gente liberal que había estado luchando por un mundo mucho más armónico, que no había necesidad de matar a nadie, sino más bien desechar las costumbres feudales y aprovechar al señor feudal su liderazgo y hacerlo parte, ¿no es cierto?, de una economía de mercado, de una democracia, donde ya no hubiese castas, ¿no? Algo así como lo que pasó pues en la Revolución de Inglaterra. En la Revolución de Inglaterra no hubo matanzas, no se mataron, o la Revolución Norteamericana, ¿no es cierto?, que pasó de colonia a un país capitalista, democrático, ¿no es cierto? Pero en Francia fue terrible, la matanza fue carnicera. Las clases de abajo carniceramente mataron al rey, mataron a la monarquía, ¿no? Y esa idea trajeron los criollos borbones de Francia, que
O sea, Tupac Amaru no se levantó contra los españoles, siempre yo, pucha, me reviente eso, no, se levantó contra los españoles, contra la colonia, no, mentira, se levantó contra los franceses borbones, que ya no eran españoles en ese entonces, y no se levantó contra la colonia o contra los reyes, más bien quería que volvieran la etapa anterior donde tenían más privilegios y poderes los llamados indígenas, pero de eso hablaremos después. Entonces, ¿a qué voy, señores alumnos? No sé si me estoy enredando. A que esta idea de que todos somos víctimas de un gran imperio, de un sistema, ¿no? Somos víctimas y nosotros somos así, corderitos, ¿no? Viene desde Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Francesa, ¿no? En la parte más sádica, con Robespierre y Marat, que mandan a la guillotina, que son millones que mueren en esa Revolución Francesa, ¿no? En Norteamérica fueron muy pocos, ¿no? La Revolución Norteamericana y la Revolución Inglesa, ¿no? Entonces, esa tradición de matar al otro, matarlo, eliminarlo, ¿no? Que después va a suceder con Stalin, Mao Zedong, Che Guevara, Fidel Castro, ¿no es cierto? Pol Pot en Kampuchea, ¿no? Kim Il-sung en Corea. Esa tradición de matar, que también por la derecha, ¿no es cierto?, tiene a Adolfo Hitler, Benito Mussolini, carniceros, ¿no? Ya en la derecha, ¿no? Francisco Franco, ¿no? Carnicero, ¿no? Otro carnicero y todos los demás carniceros, ¿no? Del mundo, ¿no? Saddam Hussein, ¿no? Muammar Gaddafi, Idi Amin Dada, ¿no? Papá Doudou en Francia, el Chivo, ¿no es cierto? En Honduras, y así, ¿no? Dictadores, Pinochet, Viola, Videla, todos esos tipos, ¿no es cierto? Esos enfermos mentales, que se hacen llamar políticos, tienen esta tradición de que al otro se le tiene que matar para imponer un orden, un único sistema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa idea hizo mucha carne en la sociedad peruana, desgraciadamente, ¿no? Y lo trajeron muchas otras personas, ¿no? Bien, entonces, ¿quiénes nos han enseñado a odiar a los españoles? ¿Quieren saber la historia? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Les cuento o les estoy aburriendo? Les estoy aburriendo. O sea, yo no los defiendo a los españoles, yo no digo que sean unos santitos, o sea, yo soy historiador, soy Martín Hernando Romero Pacheco, historiador, yo no tengo banderías con nadie, yo no vivo ni de defender España, ni recibo una pensión, o me creo español, no, a mí esas son tonterías, ¿no? Pero yo quiero ponerme en el justo medio. O sea, la cultura, una cosa es la exageración sobre lo inca, y otra cosa es el amor sano al antepasado, ¿ya? Eso no, mi amor hacia los incas, eso está por demás decirlo, ¿no? He hablado muy bonito de la reciprocidad, ¿no es cierto? Entonces, cuidado que alguien me diga, este profesor tiene... No. Bueno, voy a contarles la historia del odio a España, ¿les parece? ¿Sí? Para que entiendan ustedes que sí ha habido fusión, adaptación. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Dónde quiero llegar? ¿Se me está entendiendo o me estoy complicando? Sí, profesor, se le entiende. Ya está. Adelante, profesor. Perfecto. Los primeros que odian a los jesuitas, a los españoles, son los jesuitas, ¿ya? Jesuita es Garcilaso de la Vega, jesuita es Guamán Poma de Ayala, jesuita es ¿cómo se llama? El que hace la carta a los americanos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Jesuitas son los políticos que se han formado en el siglo XX, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tienen esa tradición jesuita y norteamericana y comunista, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo los jesuitas, los anglosajones norteamericanos e ingleses, y los comunistas, o sea, no me estoy refiriendo a la izquierda, sino cuando digo comunistas estoy hablando de los radicales, ¿no? Porque yo respeto mucho a la gente de izquierda, ¿no? Es más, yo tengo un matiz de izquierda, ¿no? En mi forma de ser, pero de esto no quiero hablar porque no estoy hablando de cosas personales, ¿ya? Entonces, van a ver cómo
estos tres grupos que odian a España van a convivir entre ellos. Ustedes saben que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, durante 1000 años vivió de amenazar a la gente de que si no pasabas por la iglesia, no dabas el diezmo, no te sometías, tu alma, que tenía el pecado original, se iba a perder, no se iba a salvar, ibas a estar en el infierno, ¿no es cierto? Y lo hizo de tal manera, empleando el arte barroco, y lo hace todavía. Hay gente, yo no sé cómo en siglo XXI hay gente que cree tan fanáticamente. Una cosa es creer, ¿no? Pero otra cosa es ser fanático e irracional, ¿no? O sea, mis respetos a los que tienen una religión, ¿no? Porque eso les hace bien. Pero ya de ahí ser fanáticos es una otra cosa, ¿no? Y decir que la vacuna te están poniendo un chip, que Dios ha dicho que tu cuerpo es íntegro, que nadie entre nada, ¿no? Entonces, miren, entonces la Iglesia Católica, como tiene esa base feudal, esto donde hay castas, ¿no es cierto? Entonces, hace que tú seas siervo, tranquilito, con la idea de que te vas a ir al cielo, ¿no? Pero mientras eso ocurre, 1000 años de dominio de la Iglesia Católica, desde el año 500 en que cae Roma, y la Iglesia se constituye con Constantino, luego el primer concilio de Nicea, el credo niceno, ¿no es cierto? Yo creo en Dios Padre, todo, hasta la caída de la Reforma en 1517 con Martín Lutero, la Iglesia Católica había vivido de tres grandes líneas de pensamiento. Una, tienes que salvarte a través de nosotros, ¿no? Cielo y infierno. Dos, 7 sacramentos, toda tu vida te voy a controlar. 3, ¿no es cierto? Solo la iglesia es la intermediaria con Dios, ¿no? Entonces ahí viene Martín Lutero, un católico, ¿no es cierto?, convencido, pero se da cuenta que era una podredumbre. Comienza a revisar cómo la iglesia había distorsionado la Biblia, había distorsionado todos los concilios, ¿no? Y lanza sus 97 tesis filosóficas, teológicas, según las cuales demostraba que no hay ni cielo ni infierno, que no hay 7 sacramentos, que hay solo 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía, ¿no? Y entonces con eso Martín Lutero dice que hay algo más superior que la fe, dice que es la convicción de creer en algo con convicción, ¿no? Entonces, esa es la gran revolución de Martín Lutero, ¿no?, que abre las puertas al arte renacentista, al Renacimiento. Más tarde, en el siglo XVII, la revolución científica con Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿no? O como dicen ustedes los chicos, te pienso luego existo, no me descartes, ¿no? Entonces, luego viene el siglo XVIII, las revoluciones burguesas, ¿no es cierto?, políticas. Luego viene el siglo XIX, la revolución industrial. Luego en el siglo XX la revolución de los cuantas. Vale decir, Martín Lutero abre todo un panorama, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿no es cierto?, cuando el catolicismo está por caer, ninguna orden religiosa del catolicismo puede salvar al catolicismo. ¿Y quiénes lo salvan? Los jesuitas, que es una orden política y militar, que es un militar el que lo funda. Se llama Ignacio de Loyola, un gran militar. Por eso se llama la Compañía de Jesús, porque está estructurada como un orden político militar. O sea, no es solamente sacerdotes, ¿no? Entonces, estos jesuitas, pues, dicen, un momentito, Señor, sí existe el cielo, le dicen a Martín Lutero, sí existe. Tiene razón Martín Lutero, es cierto, ya debemos dejar de vender indulgencias, pero sí existe el cielo, le dice. Y está en América, en los incas. Ya se dan cuenta cómo se comienza a inventar, a exagerar lo de los incas. Necesitan un cielo. Quieren fabricar un cielo, necesitan tener un ejemplo de cielo, entonces fabrican el imperio de los incas, que es un cielo, que ahí no hay hambre, que ahí no hay ladrones, que todo es bonito, y que los incas vienen y le dicen a un pueblo, te voy a conquistar, y el pueblo le dice, conquístame por favor, Sapan Inca, Huachacuya, Intichurin, ¿no? Entonces, los jesuitas inventan el paraíso incaico, ¿no es cierto?, para consolidarse. Pero no solo eso, ¿no es cierto?
Los jesuitas salvan a la religión católica porque le contestan a Lutero. Le dicen, sí, hay 7 sacramentos y el sacramento de la Eucaristía, el sol. Por eso es que los jesuitas van a inventar que los incas adoraban el sol. No es por una constatación arqueológica, antropológica. Es porque los jesuitas tenían el sol como símbolo sagrado de San Juan. Porque el sol allí en la tierra, en el trópico de Cáncer, es fundamental, porque en el trópico de Cáncer, de donde vienen los europeos, el día 23 y 24 de junio es importante porque ese día el sol comienza a derretir la nieve. Pero aquí no tiene ninguna importancia en los Andes, por 2 razones. Estamos en el Ecuador, no estamos en ningún trópico. Y tenemos los Andes. Aquí las estrellas ni el sol son importantes. Las estrellas son importantes para los grupos nórdicos que tienen 1/3 del año nomás. 2/3 del año están en nieve, ¿no es cierto? Papá Noel, todo eso, hemos visto estos días. Y necesitan las estrellas, la astronomía, para ubicarse en la navegación, para proveerse de alimentos. Aquí en los Andes la astronomía, las estrellas no tienen ninguna importancia, ni el sol ni la luna. Lo importante en los Andes, como hemos visto, son las pajarinas. El riti, hoilu, riti, hoilu, ¿no es cierto? Nieve, riti, blanquito, blanquito. Cuanto más blanquito es más permanente. Por lo tanto, más agua, más pajarinas, más jochas, más agua, más control, más cameridos, más producción. ¿Se me está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O me estoy enredando? Por favor. ¿O me he ido de la red? Ya está. Entonces los jesuitas salvan la caída de la Iglesia Católica frente a la Reforma. La Iglesia Católica debió reformarse hace 5 siglos, pero mucho tiempo pasó y se quedó ahí. Entonces, si tú no cambias en la vida, en cada acontecimiento que ocurre en la vida a patadas te va a cambiar. Una de dos. O cambia, o te pateas tú solito, despacito, y vas cambiando, o esperas un momento en que pase algo en tu vida y te va a dar un patadón de esos la vida, que si no te mata, pues te va a hacer reflexionar, ¿no? O te va a dejar paralítico. Una de dos, o te mata, o te deja paralítico, o realmente reflexionas. Pero nunca esperen ustedes un patadón en la vida. Cambien, señores alumnos, vayan mejorando, hagan tareas, no se dejen ganar por la procrastinación. Entonces, como la iglesia se dejó ganar por la procrastinación, vino pues una patada de los luteranos y tuvo que responder, ¿no es cierto?, Martín de Loyola. Logró salvar a la Iglesia Católica, logró salvar al mundo latino. Pero los jesuitas, como no eran solo orden religiosa, y eran una orden política y militar, le dicen al rey de España, deme un puesto en España. Yo he salvado el mundo español, todo lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo le dice el español? Fuera tú, ¿qué cosa has hecho? Fíjense, después de haber salvado, lo votan. Los votan a los jesuitas a Italia, a Nápoles. Y los jesuitas se vienen a América con sangre en el ojo, con sangre en el ojo. Me las vas a pagar, rey de España, me las vas a pagar, monarquía española. ¿Y qué es lo primero que hacen? Juntarse con los rebeldes incas que habían estado arrinconados en Vilcabamba, ¿no es cierto? Ustedes saben perfectamente, ¿no es cierto?, que los incas habían sido derrotados por una guerra civil, eran unos tiranos, se habían apropiado de territorios. En los Andes existían 25 pueblos libres que tenían sus propios gobiernos. ¿Qué hicieron los incas? Como tenían camélidos, tremenda potencia, compraron ejércitos y en 60 años masacraron a todo el mundo andino del sur. Vinieron los españoles, aprovecharon que estaban aquí los españoles, entonces los demás pueblos andinos se juntan a los españoles y los derrocan a estos tiranos incas. Y Manco Inca se refugia en Vilcabamba, ¿no es cierto? ¿Saben eso? Y Manco Inca tiene su hijo que se llama Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui tiene su hijo que se llama Sayri Tupac. Y Sayri Tupac tiene 2 hijos, 3 hijos creo. Uno de ellos es Tupac Amaru I y otro es la Claracoya, que se casan con el nieto de San Ignacio de Loyola. ¿Para qué?
para ir contra España. O sea, el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Y desde ese entonces es que los jesuitas comienzan a crear con sus cronistas todo el odio a España y comienzan a exaltar a los incas. ¿Por qué? Porque de esa manera se lo bajan a España. ¿Me entienden ahora? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Profesor, disculpe, ¿podría explicar la última parte? Ya está. Como los incas de Vilcabamba están contra España, ¿no es cierto? Los incas de Vilcabamba, ¿no es cierto? Que es el hijo de Huayna Cápac, se llama Manco Inca, ¿se acuerdan? Se levanta en el Cusco, en la catedral, los cerca a los españoles. Pero cuando los españoles contraatacan, Manco Inca se escapa a Vilcabamba, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Saben eso? ¿Sí? ¿Saben eso? ¿Están ahí? ¿O se me ha cortado la línea? Sí, profesor. Ya. Manco Inca tiene un hijo que se llama Titu Cusi Yupanqui, ¿no es cierto? ¿Sí? Tito Cusi Yupanqui a su vez tiene un hijo que se llama Zairi Tupac. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? Sí, profe. Zairi Tupac tiene una hija que se llama Clara Coya y otro hijo que se llama Tupac Amaru I. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, por favor? Entonces, Sí, los jesuitas que tienen sangre en el ojo contra España se unen a la dinastía de los rebeldes incas de Vilcabamba. ¿Me entienden? ¿Sí? De esa manera, el nieto de San Ignacio de Loyola, que se llama Martín Loyola, se casa con la hija de Zairi Tupac, que se llama la señorita Clara Coya. Y ese cuadro está pintado a la entrada de la iglesia de la Compañía de Jesús, cuando ustedes entran. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto, el cuadro? No, profe, yo ¿No no lo conocen podía ver eso? hasta. ¿No han hecho eso en la historia del arte del Cusco 1? Ese mismo cuadro lo pueden comprar con un precio cómodo en las galerías que está al costado del templo de Andahuaylillas. ¿Se me está entendiendo, por favor? ¿O lo he enredado todo? A ver, un comprendido. Sí, profesor, sí se lo entiende. ¿Ah? Sí, profesor, sí se lo entiende. Ya está. Entonces, los jesuitas que tienen sangre en el ojo contra España van a desarrollar con sus cronistas una historia donde exaltan a los incas, les dicen que son lo máximo, que son el cielo, para contraponerlos a los españoles como malos, desgraciados, genocidas, tiranos, asesinos. ¿Se me dejó entender? ¿Y quién es el jesuita cronista más destacado entre todos? Inca Garcilaso de la Vega, que cambia su nombre de Gómez Suárez de Figueroa a Inca Garcilaso de la Vega. O sea, asumen nombres nativos como estrategia. El señor Blas Valera, jesuita, se cambia su nombre y se vuelve Huamán Poma de Ayala. ¿Se me entiende ahora? ¿Sí? ¿Se me está entendiendo? Profesor, continúe, si se le entiende. Perfecto. Luego vienen, ¿no es cierto?, los jacobinos, los antijacobinos borbónicos. En el siglo XIX, los Borbones vienen al Perú y los Borbones odian a España por un problema de casas reales, de peleas entre casas reales.
En Europa hay dos casas reales, una casa que se llama los Habsburgo, que eran los antiguos reyes, y otra casta que se llaman los Borbones, que odian España y quieren derrocarla. La derrocan en 1740. Entonces, como los que van a dominar el mundo andino desde 1740 son los Borbones antiespañoles, van a hacer una campaña contra España. ¿Quiénes son estos Borbones? Son los que, envidiosos, franceses, holandeses e ingleses, envidiosos porque España estaba conviviendo aquí con los llamados indígenas, con los curacas, entonces dicen, ¿hasta cuándo estos curacas van a tener privilegios? No está entrando dinero a nuestras arcas. No es que no entraba dinero a las arcas, es que los Borbones eran pues unos vagos, porque no habían modernizado su economía, no habían logrado introducir la ciencia, la democracia, el mercado, ¿no es cierto? Y seguían con sus tradiciones feudales. Entonces, esa bronca que le tenían a España, ¿no es cierto?, se traduce en todo lo que se llama la corriente independentista. ¿Y quiénes son los Borbones más conspicuos? San Martín, Bolívar, Castilla y todos los presidentes, Lamar, Orbegoso, Gamarra, todos los presidentes que gobernaron la primera etapa de la llamada independencia y república. Estos son los que van a alimentar el odio contra los indígenas, porque dicen que estos indígenas son una escoria, así los dicen, ¿no? Como su imperio ha perdido, son unos indios degradados. Pero también los españoles son una peor tontería, ¿no es cierto? Porque estos son un régimen atrasado, ¿no? Sin embargo, estos Borbones pues generan impuestos, les quitan las propiedades a los indígenas, ¿no es cierto? Y comienzan a odiar a España. Entonces, borran esa historia de adaptación que habían tenido los llamados indígenas con sus instituciones y organizaciones. ¿Ya? Otro que va a odiar a España van a ser los norteamericanos. Finalizando el siglo XIX, ya Inglaterra en sus últimos décadas de imperio, Francia ya debilitada, ¿no es cierto? Entonces se ve superada por Norteamérica y Norteamérica va a tener como plan comerse toda América, ¿no? Hacer un Estados Unidos de toda América. Entonces se lo comienza a comer a Canadá, se lo comienza a comer a México, la mitad de México, de Estados Unidos es de la mitad de México, California, Texas, Nuevo México, todos esos estados del sur norteamericano son invasiones a México. Crea un país que se llama Panamá, ¿para qué? Para apropiarse del canal. Panamá no existía nunca, Panamá es parte de Colombia. Norteamérica hace trafas, comienza a crear una guerra contra España, fabrica para apoderarse de Cuba, Cuba era la parte central desde donde se gobernaba políticamente todo, por eso que después se produce esa revolución americanista, que después traiciona a Fidel Castro lo vuelve marxista, nunca ha sido una revolución marxista, era una revolución americana, ¿no? Entonces, Norteamérica quiere apoderarse de toda América, América para los americanos, pero lo primero que hace, como surge la revolución mexicana, con Emiliano Zapata y Pancho Villa, entonces ya no puede, y además Estados Unidos tuvo una guerra a mediados de siglo. Entonces, esa guerra le impide seguírselo comiendo a América. Entonces, ¿qué hace Norteamérica? Manda una cultura antihispana. Al Perú llega un gringo que se llama Alberto Yesque. Ese gringo va a ser alcalde de Cusco, rector de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, y después en 1923 va a ir al Ministerio de Educación y él va a mandar a escribir hasta el año 1968 en todos los libros y en todas las escuelas que se odia a España. Con William Prescott, que es un historiador norteamericano, van a escribir pestes de España.
Y van a decir que España nunca ha convivido con los Andes, que los andinos son atrasados, son unos hombres que se han quedado en el pasado, y que son los norteamericanos los que van a salvar con su nueva economía. Entonces, quien niega toda esta historia de adaptaciones, de convivencia, es también Norteamérica a partir de su manejo del Ministerio de Educación y toda su política, y mandan a Alberto Yese que inventa Machu Picchu, inventó Machu Picchu, cuando se sabe que Machu Picchu jamás fue desconocido, siempre fue ocupado. Es más, en la misma carpeta en la Universidad de Yale, Peabody, se encontró mapas que el mismo Bingham conocía, donde ya hace 50, 60 años se había cartografiado Machu Picchu. Y se sabe que Ricardo Palma y el brujo de los Andes, ¿no es cierto? El Cáceres, que después se corrompe, que fue un héroe y termina corrupto, ¿no es cierto? Explotaban en Machu Picchu y huaqueaban, tenían su empresa de huaqueo con Ricardo Palma, ¿no? Y luego vienen los comunistas. Para los comunistas, ya hemos dicho Rousseau, ¿no es cierto? Hay que vengarse, hay que matar a los de la clase alta. Entonces, fíjense que, señores alumnos, ya que ya voy terminando, ya les estaré abrumando de conocimientos, ¿no? Todas estas teorías que nos han dominado, que nos han enseñado desde chiquitos a dibujar a San Martín, a dibujar a los españoles, ¿no? Canto coral a Tupac Amaru, podrán volarlo y no podrán volarlo. Los españoles, todos son los españoles. Esto es lo que nos han metido en la escuela. Ya los demás días, la próxima semana, estaré desarrollando cada uno de estos y los fundamentos de estas mentiras que nos han enseñado. Que viene a ser la estética y sus